Bueno, muy buenos días. Es un enorme placer, un gran privilegio volver a este estupendo congreso sobre la Escuela Austríaca de Economía, una escuela que adhiero y, digamos, espero que esta ponencia sirva para reflexionar sobre los conceptos que de la política tenían Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, ¿no? El trabajo, que es una primera aproximación, es para un poco analizar comparativamente aquellos aspectos similares como distintivos respecto de la política de ambos pensadores, y nuestro objetivo es demostrar que la política, en cuanto a su filosofía, su propósito y sus modos de acción, constituía un aspecto importante del pensamiento de Mises y Hayek, si bien estas reflexiones sobre la política, por supuesto, están dispersas en la mayor parte de sus obras y forman parte más bien de conclusiones respecto de las grandes tareas intelectuales que acometieron. Paso al primer punto. Esto se divide en fundamentalmente 4 temas: Mises y la política al servicio de las masas, Hayek, constitución y orden espontáneo, los 2 modelos de libertad política y algunas conclusiones. Siguiente, por favor. En liberalismo, Ludwig von Mises le recordaba a los partidarios del gobierno limitado por la ley del libre cambio que había que recuperar a las masas, a la gente común y corriente, en suma a las mayorías. Obviamente Mises estaba pensando, en esto seguimos básicamente un artículo de Gabriel Zanotti sobre el tema, en aquel grueso sector social europeo occidental que durante décadas se había beneficiado del laissez-faire, siendo que desde ese impulso a su vez se había ampliado el universo de los jurídicamente iguales ante la ley. A todas luces, un modus vivendi que le hizo concebir a dichas mayorías que la expansión del capitalismo era lo que les había permitido alcanzar mejores niveles de vida. Así pues, en el caso de Mises, estamos ante un hombre que bregó toda su vida por restablecer el orden que el discurso y la acción antiliberal destruyeron. Como un fiel defensor de la Ilustración, lo que, digamos, sostiene Zanotti al respecto, Mises no veía otro modo de oponerse a los enemigos del liberalismo que luchando intelectualmente. A su entender, hacemos nosotros, esa era la principal labor del político liberal, entre comillas. Ciertamente, en el caso de Mises, estamos ante quien no veía otra solución para enfrentar el problema de la disolución de la civilización, que es una preocupación constante en él, sobre todo en su autobiografía, en sus Notes and Recollections. Estamos ante quien no venía otra solución que la de forjar un consenso social procapitalista. Para él, ese era el mejor de los antídotos contra los adversarios de la propiedad privada y el comercio libre. Solo si una mayoría importante de los miembros de una sociedad confía en las instituciones del libre mercado, la política y los políticos se tendrán que reubicar en directa relación a los que ejercen sus actividades y derechos desde esos cauces. Empero, ¿qué sucede si ello no ocurre? ¿Qué escenario se tiene en medio de un panorama donde los beneficiados por el libre cambio tienen predilección por las arengas y las soflamas de los salvadores antiliberales o iliberales? Innegablemente, y eso lo sostiene Mises a lo largo de varias obras suyas, la ruptura entre política y pueblo capitalista será total. Y lo será no tanto porque los políticos anticapitalistas no quieren entender sobre el tema, sino porque el grueso de los electores igualmente comparte ese anticapitalismo en su retórica, aunque no en su diario proceder. O sea, la mayor parte de los ciudadanos en los países anticapitalistas o que se sublevan contra él, efectivamente realizan actividades capitalistas, pero el discurso es profundamente contrario a ello. En el mundo de la política de las masas, son las masas las que imponen la política, y ese acerto Mises lo tenía muy claro. Por ello, él habla de una solución ilustrada, de apelar a la difusión de argumentos antes que a su imposición. En esa línea advertía que el aporte que el político liberal acometía al optar por ser, digamos, la capa más ilustrada, mejor informada del pueblo capitalista, era lo que lo definía antes que ser meramente un político. A diferencia de los que reivindican unas masas que en puridad desprecian, el liberalismo que Mises busca salvaguardar no se entiende sin la aprobación de las masas. De lo contrario, la política, por supuesto, pasa a ser vertical y autoritaria y arbitraria, algo que Mises fundamentalmente condena. Exactamente como aconteció con el antiguo régimen, que, como Mises sostiene en varios libros suyos, el liberalismo combatió.
Tragicómicamente, es un esquema en el que varios de los variopintos antiliberalismos resucitaron sin escrúpulos, y eso es algo que también sostiene Mises. Mises identifica el proceder político de del antiguo régimen con el de los socialistas del 19 y los nacionalsocialistas del 20. Desde esa perspectiva, el punto central en la lucha de Mises por recobrar el liberalismo perdido era volver por el cauce de un tipo de política que sea buena compañera de la inmensa mayoría de gente que se mueve en el plano real y cotidiano. Abiertamente, de este modo, propugnaba una aproximación humanista y vital. Y su cruzada, porque digamos, en eso yo me alineo con lo sostenido por el artículo de Zanotti al respecto, fue la de convencer intelectualmente, y eso fue una cruzada de su parte, la de convencer intelectualmente antes que capturar el poder. Mises y la tradición liberal en general han argumentado que las ideas son fuerzas invisibles que dan forma a nuestra historia y a nuestro futuro. En sus propias palabras, cito a Mises en este caso, hasta los políticos liberales, reconozcámoslo, cuando llegan al poder, relegan a cierto limbo las ideas que les amamantaron. Solo la presión de unánime opinión pública obliga al gobernante a liberalizar. Él jamás, de motu propio, lo haría. En la acción humana, en teoría y historia y en liberalismo lo dice claramente. La propiedad, las libertades individuales, el sistema democrático de gobierno son medios para lograr la cooperación social. Pero no son medios circunstanciales o relativos, fijados a un lugar o tiempo concreto. Es un utilitarismo de principios, no circunstancial. Si se quiere lograr una expansión de los lazos de cooperación social, esos son los medios, y solo esos. Cualquier otro medio conduce a la autarquía, a la violencia y a la guerra. De ahí que podamos sostener, por lo menos establecer, que hay un programa político detrás de la reflexión misiana. Él habla de un país de propietarios, de personas libres que eligen democrática y pacíficamente a sus autoridades. Y tal situación es revolucionaria. La revolución política para Mises, el triunfo de la doctrina sobre los derechos individuales, va acompañado, en este caso, por el espíritu del idealismo moral. Se trata de la liberación del hombre de la tiranía, el reconocimiento de que toda persona, sea cual sea su ubicación en la sociedad, es un fin en sí mismo. Por otra parte, la paz está asociada en el pensamiento de Mises a la ley de división del trabajo, que ya no es solo un capítulo de la ciencia económica, como en Ricardo, sino que es una ley general de toda sociedad humana que él llama ley de asociación. No es una pax romana, ni una paz meramente declarativa, es una paz real. En efecto, cuanto más extendida está la división del trabajo, el comercio y la paz, la productividad aumenta, la cantidad del capital per cápita aumenta con mayor rapidez que el aumento de la población. La guerra, en cambio, implica todo lo contrario. Para Mises, entonces, la cooperación social permite convivir a personas cuyos valores morales sobre los fines últimos de la vida humana sean esencialmente diferentes. ¿Sí? Permite que haya convivencias entre personas que sostienen ideas que se pasarían una vida combatiendo. Ese libre albedrío puede seguir engrandeciendo la sociedad o destruirla. Y de allí la importancia de las ideas y de la acción política permanente para evitar la desaparición de la civilización. En su autobiografía lo dice claramente, cito: "El saber acumulado por la ciencia económica forma parte fundamental de la civilización. En él se basa el industrialismo moderno y en él mismo se ampararon cuantos triunfos morales, intelectuales, técnicos y terapéuticos alcanzó el hombre a lo largo de las últimas centurias. El género humano decidirá si quiere hacer uso adecuado del inapreciable tesoro de conocimientos que este acervo supone, o si, por el contrario, prefiere no utilizarlo. Ahora bien, si los mortales deciden prescindir de tales espléndidos hallazgos y menospreciar las consiguientes enseñanzas, no por ello acabarán con la ciencia económica, se limitarán a destruir, y en eso lo enfatizo, se limitarán a destruir la sociedad y a aniquilar el género humano". La cuestión es que los valores de la civilización occidental se concentran para Mises en ese liberalismo clásico, del cual él dio la siguiente definición: aquel gran movimiento político, él lo pone primero el tema político antes que económico, aquel gran movimiento político y económico que desterró los métodos precapitalistas de producción, implantando la economía de mercado de libre empresa, que barrió el absolutismo real y oligárquico, instaurando el gobierno representativo, que liberó a las masas, suprimiendo la esclavitud, las servidumbres personales y demás sistemas opresivos.
Como vemos, la liberación de las masas, de la opresión de la esclavitud, de las servidumbres personales y etcétera, la democracia, el gobierno representativo, están lejos de ser meros medios. Son los grandes logros de la civilización que se identifican con ese gran movimiento que los promovió. Para Mises, y en el caso de él, es su ideal irrenunciable, al cual él dedica su vida. Entonces, la misión política del liberalismo, por tanto, es salvar la civilización, y esa es su tarea permanente. Hayek. Hablemos sobre Hayek y dos aspectos fundamentales en su tratamiento de la política, en particular sobre la Constitución y el orden espontáneo. El pensamiento político de Hayek se basa en el concepto del orden espontáneo. El orden social no planificado es generado por la acción individual dirigida hacia una meta. De allí que, en opinión de Hayek, el constitucionalismo y las instituciones son la clave para forjar el consenso procapitalista del que hablábamos inicialmente. La mecánica de la separación de poderes limitará la intervención en el mercado y la cultura política y favorecerá, en última instancia, la evolución cultural, logrando una opinión pública favorable a un ideal de justicia que exigirá, conforme vaya evolucionando, conforme se vaya sedimentando el capital cultural de la misma, exigirá un gobierno limitado. En efecto, en sus estudios, Hayek señala que el diseño constitucional puede estar en condiciones de reducir la intervención del Estado y dejar espacio para el desarrollo competitivo, como también para facilitar y aprovechar el desarrollo del orden espontáneo. Él mismo indica que la evolución cultural es un tipo de generación espontánea que, en última instancia, determina las restricciones sobre el poder público. O sea, hay una relación vinculante entre la evolución cultural y el orden espontáneo sobre la reducción del poder público. Es más, una ligera diferencia con Mises en Derecho, Legislación y Libertad, Hayek esboza, profundiza más que Mises sobre el tema, es cierto, una constitución ideal que cuenta con una versión de la separación de poderes destinado tanto a otorgar primacía política a las normas culturales como a limitar la influencia de los grupos de interés que exigen la injerencia del Estado en los procesos sociales competitivos. A partir de los 3 tomos, sobre todo el segundo y el tercero, es que Hayek desarrolla estos temas. Durante más de 2 siglos, los constitucionalistas liberales han defendido la separación de poderes como medio de restringir la actividad política que erosiona la libertad personal. Y aunque Hayek es uno de los más destacados propugnadores de la separación de poderes, también sostiene que las normas culturales que restringen la autoridad pública son necesarias para la preservación de un gobierno limitado. Es decir, no basta la Constitución, sino las normas culturales, la norma cotidiana, lo que Douglas North llamaba instituciones, estas normas no escritas que están en nuestro diario convivir, las que son tan indispensables como la Constitución misma para la preservación de un gobierno limitado. Porque si la cultura es, en el relato de Hayek, el producto de la evolución espontánea, entonces las normas, escritas o no, que restringen el poder, se forman por una mano invisible. Entonces, la mano visible del diseño constitucional o del legislador constitucional para Hayek debe colocar reglas que estén en condiciones de gobernar la acción política, porque la separación de poderes que nuestro autor prescribe subordina los intereses particulares a dichas normas. Su esquema sugiere que estas normas culturales, estas instituciones, deben favorecer a un gobierno limitado, ya que si no lo hacen, la separación de poderes no es suficiente para prevenir atentados contra la libertad individual. El liberalismo y la evolución cultural están, por tanto, estrechamente asociados en su pensamiento político. Sus escritos indican que si las normas culturales no exigen un gobierno limitado, las limitaciones estructurales en el poder resultarán ineficaces. El marco jurídico adecuado para el orden extendido se ajusta al Estado de Derecho, que Hayek describe como un ideal político. El Estado de Derecho exige que las leyes tomen la forma de normas generales que se aplican universalmente. Las reglas generales, de acuerdo con Hayek, pueden establecer un ámbito competitivo en el que los individuos pueden perseguir sus objetivos particulares. De allí que las políticas que se desvíen de la forma de normas generales para determinar los resultados de la actividad económica, por ejemplo, como la planificación socialista y la intervención del mercado destinada a decidir los resultados de las libres competencias, violarían el Estado de Derecho e irían en contra de la política que el Estado de Derecho ampara.
Hayek, por tanto, tiene la intención de mostrar cómo la separación de poderes puede limitar mejor el alcance del control que ejerce el gobierno sobre la conducta individual, dejando un amplio espacio para los procesos espontáneos del mercado y la evolución cultural. En opinión de Hayek, las normas culturales que respaldan la libertad económica y civil son producto de la evolución, y la preservación de un gobierno liberal depende de la primacía política de tales normas. Las tradiciones que restringen el poder público emergen a través de la competencia económica entre los grupos. La evolución, en lugar de una planificación consistente, es la fuente de una cultura liberal. Una constitución puede proporcionar las instituciones a través de las cuales las tradiciones liberales se expresan en la ley y limitan el poder del Estado. Pero esta constitución no es en sí misma portavoz de los valores políticos de la sociedad que rige. Los valores políticos de una sociedad, enseña Hayek, son producto del orden espontáneo. Y una constitución bien diseñada tiene capacidad para hacer evolucionar las tradiciones sin tratar de dar forma a un cambio cultural. El único valor que la Constitución contiene por esto es uno, el imperio de la ley. Más allá de esto, una Constitución debe ser neutral en cuanto a valores relativos. Por tanto, para Hayek, en cuanto a pensador político, una sociedad habla a través de su Constitución, pero la Constitución no habla de la sociedad. Su pensamiento constitucional, para ir terminando, sugiere que el liberalismo democrático requiere para su persistencia una disposición cultural a favor del gobierno limitado, el consenso procapitalista del que hablábamos con Mises. Su teoría de la evolución presenta el esquema de un proceso a través del cual pueden surgir normas de libertad, pero no predice que estas reglas se mantendrán indefinidamente y siempre pueden acontecer tendencias autodestructivas en una sociedad por muy mejorada o por muy establecida la constitución que ella esté. Una vez más, igual que en el caso de Mises, hay una tarea permanente por mantener estas normas culturales, como mantener la Constitución, como por mantener este consenso social procapitalista del que hablábamos. Para ir terminando, su mensaje, en el caso de Hayek, es que la mecánica constitucional, en la cual dedicó 3 tomos y muchos artículos, es, aunque importante, no suficiente para sostener un gobierno limitado y que por ello debe haber una docencia sobre los valores culturales en forma permanente para evitar su destrucción y con él el de la civilización. Rápidamente hablemos sobre los 2 modelos de libertad política. Acá hago una digresión respecto del análisis de Zanotti sobre 2 tipos de modelos que lo usa para el tema de la intimidad personal. El primero de ellos puede ser llamado un modelo liberal Hayek, en el cual, como ya conocemos, la libertad individual está concebida globalmente como el derecho a no ser coaccionado por terceros en los propios proyectos de vida y depende fundamentalmente de cierto nivel de incertidumbre en nuestro conocimiento, ¿no? Esta libertad es vista fundamentalmente como negativa, como derecho a la ausencia de coacción, incorporando la más del acerto de que uno es libre de hacer todo aquello que no afecte derecho de terceros. Un segundo modelo, podemos llamarlo un modelo libertario o un modelo Mises-Rothbard, y en esta posición la cuestión no pasa tanto por la limitación del conocimiento humano. Al contrario, el axioma del sistema, que es un modo de pensar deductivo y a priori, como sabemos, es la posesión que la persona humana tiene de sí misma. Esto es una propiedad privada absoluta sobre la misma persona y por ende todos los frutos de su acción libre y voluntaria. Esto, por supuesto, da como resultado el principio de no agresión, el hecho de que las personas no puedan ser agredidas o que nadie tiene el derecho de iniciar una violencia contra un tercero. La libertad, y ambas posiciones tienen un punto teórico en común, que ha influido mucho el modo de argumentar aquí. La libertad personal es concebida como el derecho a hacer todo aquello que no perjudique los derechos de terceros. O sea que, por un lado, la libertad personal no tiene límites morales mientras no afecte derechos de terceros, y a su vez el único deber moral para con otras personas es no iniciar coacción sobre ellas. A su vez, lo que ambos autores concluyen es que las mismas libertades que se gestan y desarrollan en una sociedad libre deben aplicarse, de hecho, a todo el mundo. Concluyamos. Para ambos autores, solo si la generalidad de los miembros de una sociedad confía en las libertades y las instituciones, se adhiere a ellas y no pierde esa adhesión en el tiempo, la política y los políticos se tendrán que reubicar
en directa relación a los que ejercen derechos desde esos cauces. Ambos economistas reconocen que para lograrlo, la transmisión de las ideas liberales es una tarea inacabable, pues lo que está en juego es el futuro de la civilización occidental. Es decir, es una tarea sin término. A su entender, esa era la principal labor del político liberal, o del liberal en general, definido por Hayek como un agitador permanente, o como dice en otra cita, aquel que tiene la causa de la libertad inscrita en el corazón. Y es que una de las lecciones que la historia personal y la trayectoria académica de ambos pensadores, su trayectoria académica e intelectual, nos enseña es que el Estado nunca se aplaca, y menos aún si está en manos de los socialistas. Quiere todas las instituciones bajo su control. Ambos fueron perseguidos, ambos tuvieron que huir de sus países de origen. En el caso de Mises, sus obras fueron digamos, confiscadas, tanto por socialistas, por comunistas como por nazis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, le debemos nuestra libertad no a la voluntad del Estado para permitir que las personas y las instituciones sean libres, sino a la voluntad de las personas e instituciones que resistimos, como en el caso de ambos. No dejaremos de insistir que tanto Mises como Hayek han sostenido que las ideas liberales deben formar parte esencial de la opinión pública mayoritaria si se quiere evitar la destrucción progresiva de una sociedad debido a la acción del socialismo, cuya tarea política esencial, como ambos prueban, uno en socialismo y el otro en la fatal arrogancia, respectivamente, es minar los fundamentos de la civilización. La única solución, por lo menos descubierta aquí, es que para ello, que la que sostienen ambos, es la de forjar este consenso a favor de la libertad, y que ese es el mejor de los antídotos contra los adversarios de la propiedad privada y el comercio libre. En ese aspecto, cada victoria por la libertad hoy es una victoria para la civilización de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor.